Aunque la Flipped Classroom implica desarrollar determinados procesos de aprendizaje fuera del aula, nunca debe convertirse en un simple mandar deberes para casa, porque además consiste precisamente en todo lo contrario. Y además el tiempo de dedicación en casa no debe ser muy amplio, porque no se trata de transferir fuera del aula lo que no ha dado tiempo dentro del aula, sino de hacer más útiles ambos momentos, el de dentro y el de fuera del aula. Si tu experiencia docente ha sido la enseñanza magistral, si tu costumbre o lo que dominas es la transmisión de información en clase, pero deseas iniciarte en metodologías activas, creo que la Flipped Classroom es tu respuesta. De entre todas las metodologías activas, esta es la que requiere un paso menos abrupto. La transición de una metodología a otra es más sencilla. Pero, ¿en qué consiste la Flipped Classroom? Nos lo explica bien su traducción literal de aula invertida, porque consiste en eso, en dar la vuelta a la clase tradicional. En lugar de que el profesor explique los contenidos en el aula y mande deberes para casa, consiste en utilizar primero el tiempo de casa para que el alumnado se aproxime a los contenidos más teóricos, generalmente se hace con un vídeo, y que posteriormente utilice esa información luego en clase, cuando el docente le propone un ejercicio o, mejor que un ejercicio todavía, una aplicación de esa información, un caso, un proyecto, un problema que resolver, etc. Así la figura del docente resulta mucho más útil que nunca porque le está acompañando al alumno durante su proceso de aprendizaje. Es cierto que en ese proceso el alumno mantiene bastante incertidumbre sobre los contenidos, inseguridades, porque se está iniciando en ellos sin tener completamente clara la información, pero poco a poco la va completando, la va asumiendo, hasta que finalmente la hace propia, hasta que la asienta en su memoria a largo plazo. ¿Por qué? Porque mientras intenta poner en práctica en el aula la información que ha recibido en casa, es cuando comprende no solamente para qué le sirve, con lo que el aprendizaje se hace más significativo y ya por esto ya sería muy útil, sino que también encuentra qué aspectos no había comprendido e incluso es capaz de, mediante su autoobservación, descubrir si aprende, cuánto aprende y además descubre de qué forma está aprendiendo, se conoce mejor para la metacognición. El proceso de aprendizaje es así auténtico, y además aplicado a la realidad o a contextos supuestos y mucho más profundo. El momento de aprendizaje en casa es la preparación de aspectos teóricos que luego se verán en clase y que puede consistir en la visualización del enlace a un vídeo propuesto por el docente o mejor incluso si lo ha editado él mismo, pero pueden ser otras posibilidades como por ejemplo la lectura de cierto texto, la visita de una página web, si es así pues mejor con una guía de observación, la escucha de un podcast, etc. En definitiva, cualquier elemento, si es mejor, si es multimedia mejor o bien puede ser escrito, que facilite la información al alumnado, que se le acerque, que se le aproxime. Posteriormente, en el aula, comenzaríamos la clase por solucionar las dudas que les surgieron a nuestros alumnos cuando accedieron a la información y solucionadas ya esas dudas, el docente podría proponer un trabajo, puede ser individual, aunque es más recomendable por equipos, que implique la utilización de esa información teórica, la aplicación práctica de esa teoría. Así pues, lo que se proponga debería ser, debería tener la pretensión de poner en práctica la teoría que han visto en el vídeo en casa, ponerla en práctica en el aula. Desde ese momento, el alumno o el equipo de alumnos podrían trabajar autónomamente y colaborativamente. De hecho, la Flipped Classroom la podríamos integrar dentro de cualquier metodología, porque podría formar parte de alguna de las tareas propuestas en un aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, o inmersa dentro de un proceso de aprendizaje cooperativo, etc. Durante ese proceso, el docente siempre debe estar disponible a cualquier duda que les impida proseguir. Pero es imprescindible una posición mucho más proactiva que reactiva. Es decir, que lo más útil es que ahora que el profesor está liderado de transmitir la información y es más útil supervisando el trabajo, aportando ideas, solucionando dudas, evaluando formativamente, lo que debe hacer es ir de grupo en grupo,
observando su trabajo y reaccionando en función de sus observaciones. Así, pues puede controlar cómo va el trabajo, el equipo, encauzar tanto el trabajo como a los alumnos si lo ve necesario, porque es cierto que también puede encontrarse que sus alumnos crean que lo están haciendo todo bien y en realidad no sea así. Pero bueno, como ellos creen que van por buen camino, no solicitan ayuda, así que es imprescindible que el docente se acerque aunque no se lo piden, que acompañe a cada equipo en su proceso y además, aunque le pregunten, le hagan preguntas concretas, lo ideal no sería dar las respuestas directas, sino que las respuestas que le den a los alumnos les conduzca a encontrarlas por sí mismos, facilite caminos más bien, que oriente, que proponga alternativas que les permitan encontrar la solución por sí mismos, pero no darle la solución directamente. Ya sabemos que dar la vuelta a la clase no es hacer el pino, como vemos en la imagen. Aunque es cierto que cada vez más los profesores se nos piden hacer cosas y cada vez más difíciles. Sin embargo, la Flipped Classroom es lo más alejado a ello porque nos facilita la labor más que ninguna otra metodología activa. Es verdad que para ponerla en práctica debemos considerar ciertas condiciones. Por ejemplo, que requiere de cierta responsabilidad por parte del alumno. Y esto el docente lo debe tener en cuenta para aplicarlo progresivamente. Sobre todo si jamás sus alumnos se han implicado en un proceso de estas características. Y así poder ir detectando el grado de autonomía, el grado de compromiso de sus alumnos y de esta manera ir consiguiendo que poco a poco logren habituarse a este modelo con su orientación. Además es importante considerar que requiere ciertas adaptaciones en función de cada etapa. Por ejemplo, en educación infantil debemos proponer mejor la visualización de un cuento, de una parte de una película que encontremos en internet, etc. Si proponemos algún contenido más teórico, puede hacerse, sí, pero en este caso debería ser de muy corta duración y además muy atractivo y, por supuesto, adaptado a su edad. En cualquier caso, para ello sería conveniente no proponerlo de un día para otro. También puedes ayudarte de las familias, por supuesto, aunque podrías evitarlo, siempre y cuando esos vídeos sean muy adaptados y muy cortos en duración. Por el contrario, en las etapas más altas, como por ejemplo al final de la ESO, en adelante, podemos proponer un contenido mucho más teórico, más complejo, aunque deberemos proponer fórmulas que nos garanticen su visualización y trabajo. Por ejemplo, pedir al final del vídeo algo que deban traer a clase, o iniciar la clase con una pequeña tarea individual que recojamos y evaluemos siempre y que solamente pueda realizarse en caso de haber visto el vídeo en casa, aún no habiéndolo comprendido muy bien, porque es posible que esto ocurra en muchas ocasiones y debemos tenerlo siempre en cuenta. O otra alternativa, como veremos más adelante, sería el realizar pequeñas preguntas o solicitar ciertas tareas durante el vídeo que incluso con ciertas herramientas que veremos les impidan continuar viéndolo si no las responden o no las realizan. Para iniciarnos en la Flipped Classroom no es necesario comenzar realizando nosotros los vídeos o los podcasts. Podemos hacer una búsqueda en internet, seleccionar aquellos que consideremos más adecuados para empezar y poco a poco ya iremos creando los nuestros según nos vayamos habituando nosotros, porque también nos tenemos que ir adaptando nosotros, no solamente nuestros alumnos. Es cierto que si salimos en el vídeo no solamente la imagen de una persona, sino además salimos nosotros, mejoraremos la comunicación, pero no es imprescindible hacerlo. Y encontraremos posteriormente también herramientas para ello, algunas que nos permitan grabar nuestra presentación sin nuestra imagen, solamente la pantalla que estemos usando en ese momento con nuestro ordenador, pero también incluir nuestra imagen a la vez incluso que nuestra presentación. Aunque es cierto que la Flipped Classroom es mucho más efectiva con vídeos de una duración igual o inferior a 15 minutos, se recomiendan entre 5 y 10, también es cierto que podemos utilizar la grabación de audio mediante podcasting. Repetimos, tanto ajeno como propio. Y podríamos buscar otras alternativas, lectura de documentos, noticias, como decíamos antes también visitas de páginas web, guiadas, etc.
Una vez en el aula y resueltas las dudas del vídeo visto en casa, porque iniciaríamos así la sesión, lo veremos después, la tarea que propongamos debe huir de reproducir o reiterar lo visto teóricamente. Esto es uno de los errores muy habituales. Lo que debemos plantear es una situación, un caso, un problema, una actividad que requiera la aplicación práctica de lo aprendido para solucionarlo. O, por qué no, un dilema basado en los contenidos del vídeo y que genere un debate, por ejemplo. Por ello, la Flipped Classroom puede ser un método de aprendizaje en sí mismo, pero también se puede convertir en un recurso que forme parte de cualquier otra metodología activa, como aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje servicio, aprendizaje cooperativo, paisaje de aprendizaje, etc. Ya que en cualquier metodología activa lo que se busca es precisamente que el alumno aprenda haciendo. El aprendizaje bajo esta fórmula se estructura en 3 fases bien diferenciadas. Antes de iniciar la clase en el aula, en el momento en que nos encontramos con nuestro alumnado en el aula y tras su finalización. Vamos a ver detenidamente cada una de ellas. Antes de iniciar la clase en el aula, es decir, cuando el docente en su casa, y antes de proponerles nada a los alumnos, ¿qué debe hacer? Debe comprobar el nivel de partida de sus alumnos, hacer una evaluación inicial, una evaluación de conocimientos previos, y en función de ella generará el material audiovisual del contenido o los contenidos de la clase, o bien lo seleccionará de internet e incluso podrá incorporar estrategias para garantizar su visualización, como decíamos. Y después finalmente ya compartirá ese material con su alumnado y le explicará las instrucciones necesarias para su visualización. Momento en que cada uno de sus alumnos en casa, lo primero que deberá hacer será visualizar o leer o escuchar, dependiendo del material que le hayamos propuesto, como decía, en casa. Una vez visto o durante su visualización, lo que tiene que hacer es intentar comprender el contenido y para ello tomará apuntes o realizará esquemas o resúmenes, como queramos o como quieran nuestros alumnos. Pero es importante que vaya anotando sus dudas para plantearlas al profesor con posterioridad, porque, como veremos, el aula comenzará por este paso. ¿Qué hará después? Pues si se los hemos puesto, realizará los cuestionarios que estarán a la vez durante la visualización del vídeo, o las pequeñas tareas que el docente haya preparado para garantizar la visualización y que deberá llevar a clase para presentarlas al inicio de la sesión en el aula. Durante la clase, ¿qué debe hacer el docente? O más bien, justo antes de iniciar la clase, lo que debe hacer es, si utilizó una herramienta para la recopilación de las respuestas de visualización, que veremos con posterioridad, las debe analizar para detectar necesidades. Y así, cuando ya tiene a sus alumnos delante, les preguntará las posibles dudas generadas durante la visualización del vídeo, que decíamos que deberían hacerlas y llevarlas, y las responderá. Recopilará y evaluará las tareas solicitadas en el vídeo si es que se propusieron, o propone cierta actividad o debate que le permita detectar si se ha visto el vídeo. Si lo ve necesario, es el mejor momento para repasar el contenido, ampliando información, profundizando, haciendo hincapié en aquellos aspectos poco comprendidos y que se han detectado durante el momento de la exposición de dudas. Explicándolo de otra forma, pero no se trata aquí de repetir lo que ya aparece en el vídeo. Esto es uno de los grandes errores si se hace de esta manera. Y por último, el docente en esta fase lo que debe hacer es proponer la actividad o las actividades donde se aplique lo visto en el vídeo, lo que viene en el vídeo de manera teórica. Aquí lo aplican de manera práctica y así esto le permitirá ir comprobando el proceso de aprendizaje equipo por equipo. Es el momento en el que el docente irá visitando cada uno de los grupos e ir viendo cómo abordan el problema, el caso, la situación, la actividad en definitiva.
El alumno en clase, ¿qué tiene que hacer? Pues como hemos dicho, iniciar la clase exponiendo las dudas que trae apuntadas de casa, las dudas que le surgieron durante la visualización del vídeo o escuchando el audio. También puede contrastar los apuntes que fue tomando con lo trabajado en clase, porque es posible que ese alumno crea que comprendía los contenidos mientras los veía en el vídeo y sin embargo cuando se está trabajando en clase de alguna manera, como hemos expuesto con anterioridad, durante la actuación del docente, se da cuenta de que realmente no las había comprendido adecuadamente. ¿Qué es lo que debe hacer finalmente? Pues realizar las actividades que le proponga el docente. Debe intentar solucionarlas por él mismo o por él mismo y su equipo. Y cuando llegue momentos en los que sea incapaz de continuar o que no tenga la completa certeza de que está haciendo lo correcto, ahí es cuando solicita ayuda al profesor. Finalizada la clase, ¿qué debe hacer cada uno de los intervinientes? Pues el docente lo que tiene que hacer es analizar el proceso de aprendizaje del alumnado, tanto de cada equipo como de cada uno de sus miembros, comprobando las observaciones que ha ido realizando cada vez que se encontraba interactuando con cada uno de los grupos. Esto estaría bien que llevara una ficha de observación por cada uno de los equipos, que pueda también ver los resultados de las evaluaciones que puede haber ido poniendo a sus alumnos, autoevaluaciones, coevaluaciones que vaya realizando a lo largo del proceso. Démonos cuenta de que, aunque es cierto que una Flip Classroom puede quedarse en un único día aislado, es habitual, es lógico, incluso hasta podemos decir que es recomendable que se extienda durante varias sesiones. Puede que se ponga un vídeo antes de una sesión, inicien un trabajo y ese trabajo dure varios días y pasados esos días les propongamos un nuevo vídeo, o puede que cada día vean un vídeo diferente, iniciemos el proceso, como veremos ahora más adelante, y que ese vídeo nuevo incorpore nuevos contenidos y nuevos conocimientos que se puedan ir incorporando a esa actividad iniciada y vayan creando poco a poco un trabajo cada vez más amplio, cada vez más completo. Después, ¿qué tendrá que hacer? Pues buscar estrategias para mejorar el proceso de aprendizaje, tanto individual como grupal. Proponen también una nueva visualización que reinicie el itinerario para trabajar con otros contenidos o, como decíamos, los mismos contenidos pero con mayor profundidad. Y también realiza una evaluación al final de todo el proceso y que puede suponer varias sesiones. El alumno, ¿qué es lo que hace? Pues trabaja individualmente y con su equipo según el momento, todas aquellas tareas propuestas o la actividad o las actividades planteadas por el docente. Y esto después puede ser durante, en el aula, que sea después de el trabajo con el docente o la propuesta de actividad del docente, no significa que tenga que hacerlo en casa. Pueden utilizarse varias sesiones de clase donde se desarrolle esa actividad que le proponga el docente. O también, como decíamos antes, reinicia el itinerario desde el principio, es decir, que el docente le vaya proponiendo un nuevo vídeo cada vez y que vaya mejorando esos contenidos o profundizando en ellos, como decíamos, y entonces pues reiniciaría todo ese itinerario, vería el vídeo, lo llevaría a clase las dudas y comenzaría con otra nueva tarea que le propondría el docente. Y por supuesto también lo que tiene que hacer es realizar las autoevaluaciones, las coevaluaciones y heteroevaluaciones que se le propongan durante el proceso y por supuesto también la final. ¿Qué ventajas y qué desventajas podemos encontrar con la aplicación de esta Flip Classroom? Vamos a comenzar con los inconvenientes. Porque aunque hemos visto que podemos utilizar vídeos que no hayamos creado nosotros, sí es cierto que aún en ese caso tendríamos que invertir tiempo en buscarlos y seleccionarlos. Y además preparar actividades de aula coherentes metodológicamente con la propuesta. Y que probablemente no tengamos aún y tenemos que crear. Pero he dicho invertir el tiempo y no perder el tiempo, porque aunque lleguemos incluso a grabar nuestros propios vídeos,
ahí nos van a quedar para próximas ocasiones. Incluso podremos enriquecerlos. Y además nos vamos a liberar de repetir una y otra vez lo mismo. Por no decir que también evitaremos la reiteración de nuestra misma charla a quien con una lección magistral se ha perdido, o que no se ha enterado, o que faltó a clase, porque van a poderla ver de nuevo la grabación cuando quieran y tantas veces como quieran. La típica repetición que hacemos a quien no recuerda nada. Profe, no recuerdo nada, pero el que en concreto, nada en absoluto, desde el principio. Bien, pues en este caso, mira el vídeo. Y si ve el vídeo desde el principio, le surgirán dudas de verdad, dudas concretas. Estas son las que nos interesan. Y efectivamente son las que le interesan a él. Porque sabemos que si no saben nada desde el principio es que no han estado atentos. Bien, si tienes dudas concretas, es que has estado atento. Y esto es lo que buscamos nosotros. Aunque el uso de la tecnología podemos verlo como una ventaja, porque nos facilita a los alumnos la adquisición de la competencia digital y a nosotros, los docentes, nos facilita nuestra labor, también es cierto que puede resultar un inconveniente en población que no disponga de ella. Es cierto que esta desventaja cada vez es menos real, afortunadamente, en nuestra sociedad, pero es algo que debemos tener siempre presente para prevenirla y, en caso de detectarla, compensarla. Y además, desde el punto de vista tecnológico, podemos encontrar otra desventaja, y es que nuestro alumnado ya pasa mucho tiempo, quizá demasiado, delante de una pantalla como para incrementarlo nosotros. Aunque también es cierto que lo podemos ver de manera positiva, puesto que lo que hacemos es reconducir el tiempo de visualización en una pantalla en un momento formativo y constructivo. Pero bueno, es cierto que estamos corriendo el riesgo de incrementar este tiempo dependiendo de una pantalla. También corremos el riesgo de convertir la Flipped Classroom en una enseñanza tradicional si no la aplicamos bien. Porque si en lugar de solicitar que apliquen lo aprendido en la teoría en una simulación o en un proyecto o en algo similar, y simplemente lo que les pedimos es que reiteren lo que han aprendido, que puedan copiar y pegar, lo que estaremos es llegando a una fórmula reproductiva, a una metodología tradicional magistral. De igual manera, es verdad que la presencia del docente en ese momento va a ser mucho más adecuada para llegar al alumno que si lo hacemos de manera tradicional. Es decir, si de manera tradicional nos limitamos a contarles la información en clase y que en casa realizaran problemas, actividades muy reproductivas, pero que las realizaran solos, y aquí lo hacemos mal y lo que les pedimos es que en clase realicen actividades reproductivas, porque lo que hacen es reproducir lo que les hemos contado en el vídeo en casa, bueno, aún a las malas, nuestra labor será mucho más interesante y más productiva porque les estaremos ayudando in situ en el momento. Otro inconveniente es que un cambio así requiere de cierto tiempo, de una aplicación progresiva que nos permita a todos adaptarnos al cambio. En primer lugar, al propio docente. Pero bueno, el docente asume rápidamente la dinámica. Y además, como le viene muy bien, es muy ágil. Sin embargo, es más complejo sobre todo para el alumnado, que tiene que acostumbrarse a tener esa capacidad de ver el vídeo en casa, tomar apuntes y estar él solo. E incluso hasta a las familias que pueden cuestionar la labor del profesor. O el propio profesor que se puede ver cuestionado por parte de las familias. Todos tenemos que adaptarnos a esta nueva fórmula. Y luego también, por último, como desventaja, es que no funcionará si nuestros alumnos no vienen preparados a clase habiendo visto el vídeo antes. Por lo que el éxito de la Flipped Classroom dependerá de qué estrategias sigamos para lograr que nuestros alumnos lo hagan. ¿Y qué ventajas encontramos en la Flipped Classroom? La primera es que la clase se adapta a los diferentes ritmos y necesidades de cada alumno. Y por si esto fuera poco, libera al docente para poder atender a quienes más lo necesiten en el momento en que lo necesiten. Por lo que se establece como una fórmula inmejorable
para atender a la diversidad. Por otra parte, potencia la autonomía, la responsabilidad y la autorregulación del aprendizaje del alumnado, al depender de él mismo su propio aprendizaje. Libera también al docente de la carga de la transmisión de información para dotarle de mayor peso específico, puesto que ahora es mucho más útil y mucho más valioso. Proporciona al alumnado la posibilidad de volver a acceder al contenido creado o facilitado por su profesor tantas veces como necesita, y este solamente se tiene que referir al mismo sin necesidad de repetirlo, sino más bien de solucionar la duda que pudiera surgir o colaborar con el alumno en la búsqueda de su solución, como decíamos también antes cuando hablábamos de las desventajas. Otra ventaja es que el aprendizaje aplicado y activo que supone la Flipped Classroom implica un aprendizaje mucho más significativo, que permite no solo recordar, sino llegar mucho más allá, asimilar, comprender, fijar en la memoria a largo plazo. También facilita la creación de ambientes de aprendizaje colaborativos, facilita la incorporación de metodologías activas y además vincula a las familias en el proceso de aprendizaje de sus hijos, las involucra en el mismo y con el centro, porque ellos están viendo en casa la clase de sus hijos o de sus tutelados. Bien, hecho este repaso rápido y general sobre la Flipped Classroom, que si te interesa te invito a que busques en internet libros, artículos, páginas web e incluso que amplíen información, vamos a revisar qué herramientas digitales pueden servirnos para implementarlo adecuadamente con nuestro alumnado.